Bueno, volvemos a lo que comentaba antes de charlar con Jesse Randall. Hablamos de esta situación que se plantea, o al menos que vienen denunciando los intendentes, sobre todo del norte de nuestra provincia, con respecto a la escasez de combustible, de gasoil más precisamente, y muchos de ellos lo que dicen, lo que acusan es que el gasoil no está en la Argentina porque las compañías petroleras privadas prefieren vendérselo a Bolivia. Y de acá ya dicen que la situación está muy comprometida. Así que bueno, vamos a ver. Días pasados, el ministro de la Producción de la provincia, el doctor Martín de los Ríos, estuvo reunido con el presidente de YPF y le planteó este problema, porque es un problema que afecta a todo, pero sobre todo a la producción. Hablamos nosotros de esto y el ministro nos estaba escuchando y muy gentilmente el ministro de los Ríos dice: tengo para comentar cosas de lo que pasa en el norte. Por supuesto, con mucho gusto lo recibimos al ministro de la Producción y Desarrollo Sustentable de la provincia, el doctor Martín de los Ríos. Martín, qué gusto, ¿cómo estás? Muy bien, Daniel, muchas gracias por permitirme. No sé si me escucha bien, estoy entrando a Salta desde el norte, por ahí con alguna dificultad de señal. Ahí está con alguna dificultad de señal. Bueno, viene viajando el ministro, así que nos venía escuchando y bueno, con mucho gusto lo recibimos, pero aclara, está viniendo, tiene alguna dificultad de señal. A ver si me escuchás ahí, Martín. No, te escucho claramente, no sé usted. Te escuchamos muy en... Te escuchamos, ¿cómo? Bueno. Hagamos una cosa, intentemos en 2 minutitos de nuevo. Sí, ahí está Lali, ya está la expectativa. Sí, cortemos. Bueno, el ministro de la Producción de la provincia, el doctor Martín de los Ríos, viniendo del norte, nosotros hacíamos el comentario acá de la situación del gasoil en el norte, que lo plantean los intendentes, y el ministro venía y dice: tengo para comentar, por supuesto, ahí nomás les damos aire, pero explicaba que como viene de viaje tiene problemas con la señal, así que nos pidió 2 minutos para acomodarse, y de ahí veamos si podemos tener una comunicación más fluida, que se escuche mejor. Así que en instantes nada más estamos con el ministro. Aprovechemos, Martín, y hagamos una pequeña tandita. Cuando el ministro ya esté de vuelta, la cortamos y volvemos. ¿Ahí ya está? Bien. A ver, ahí, Martín. No, a ver, todavía no. A ver ahí, ¿me escuchás, ministro? Hola, Daniel, sí, yo fuerte y claro, como la caída de un alfiler, diría la propaganda. Acá también, qué lindo, qué bueno, ahora te escuchamos bien. Bueno, ministro, qué gusto que nos escuchás el comentario y tenés, por supuesto, tanto para aportar, así que somos todo oído. No, bueno, simplemente es un problema ciertamente muy complejo, grave, transversal a todos los sectores, porque la falta de gasoil en nuestra provincia, en plena campaña gruesa, a punto de iniciarse muchas de las cosechas hortícolas, de la cosecha de legumbres, para el transporte, para el turismo, para muchos procesos industriales que tienen también en el gasoil su matriz de generación de energía. Es una tragedia no conseguir gasoil. Nosotros suponíamos, porque compartimos información con el secretario de Energía Darío Martínez, con la gente de YPF, especialmente porque YPF participa en más de un 64 o 65% del abastecimiento del suministro de surtidores en Salta, otro 18-19% lo representa Refinor, y hay un 9-10% que operan empresas privadas como puede ser Shell o Action. De manera que, y a su vez YPF es accionista mayoritario de Refinor, entonces claro. con YPF, que es, yo si
es una sociedad anónima con mayoría de participación estatal, no deja de ser un actor societario, no es el Estado íntegramente allí, pero yo le llamo la hermana mayor. Entonces, con la información que compartimos y demás, ante un pico de demanda, suponíamos que podía complejizarse el faltante, porque no se produce íntegramente el diésel, el gasoil en el país, que se consume en los picos de demanda cosecha gruesa mediante, ¿no? Que aumenta la demanda en más de un 35%. Con lo cual hay que importar. Claro. La importación se complejizó mucho más de lo habitual, digamos, por el conflicto bélico, siendo Rusia un gran proveedor de hidrocarburos, por el aumento importante que tuvo la logística de transporte internacional marítimo, bueno, nuestro peso que se devalúa todos los días un poquito más, de manera que si nosotros tenemos que equiparar el precio internacional al precio de nuestro mercado interno, tendría que valer el gasoil el doble de lo que hoy vale, aún con el aumento que ocurrió hace 7, 8 días, habremos visto, Daniel, que hubo un desordenado aumento de un 11-12% de un viernes a un sábado. De manera que el problema es realmente complejo, pero frente a esta complejidad, y repito, aumento mediante y en un esfuerzo que está haciendo la hermana mayor, que le llamo yo dentro de las hidrocarburíferas, que es YPF, más de hecho se confirmó en una reunión que hubo ayer a la tarde, el compromiso de las operadoras privadas de incrementar la importación. He hablado también con los directivos de Refinor, insisto, que tienen una participación del 17-18% en Salta, que también han de priorizar en este momento y en este estado de demanda, de consumo y de necesidad a la provincia de Salta, que todos, insisto, con el nuevo precio y con esta importación mediante, que ya se habrían confirmado 4 o 5 buques, habría de resolverse en 6, 7 días. ¿Por qué 5, 6, 7 días? Porque la logística de distribución, de transporte, una vez importado el diésel hasta los puntos más alejados del puerto, como es nuestro norte, demora en restablecer su normalidad. Entonces el compromiso, nuestra expectativa y convicción es que esto se va a normalizar. Hoy la situación, insisto, estoy volviendo del norte, es realmente difícil. Por suerte, los distribuidores mayoristas a un precio aún mayor, el gasoil mayorista está cerca de los 180, 190 pesos, y el agro, que tiene capacidad de almacenamiento, ha permitido que la cosecha no se detenga, pero el ciudadano de a pie, las empresas de servicio, el transporte, el turismo, realmente están en una complejidad difícil, y con la aflicción que compartimos todos de que esto se solucione cuanto antes. ¿Y por qué hablo en potencial? Porque nosotros, las provincias, en un mercado absolutamente regulado por la Secretaría de Energía de la Nación, no tenemos la llave mágica, la solución, ni demasiado margen de maniobra, pero sí gestionar, acompañar, persuadir, suplicar, que se entienda y que se priorice, insisto, Salta, ¿no? Así que en esa estamos, y repito, desde principios de abril, que venimos yendo y viniendo y anticipando que esto podía pasar, porque veíamos los números de consumo que iba a tener la República Argentina, ya la guerra se había iniciado, ya se había complejizado el suministro en el mundo entero. De hecho, si ustedes miran la Comunidad Europea, han tenido enormes incrementos en el precio de los combustibles. Hay varios países como España, Alemania, Italia, que han tenido que subsidiar los combustibles para que no sea un impacto tan fuerte en la población, en los consumidores, más el precio, insisto, logística de transporte marítimo. Realmente ha complicado mucho el panorama, pero me quedaría con esto, el compromiso, nuestra convicción y confianza a partir de gestiones y de charlas y de reuniones, y la importación adicional por el faltante que ya ocurrió, me permiten estar seguro que en los próximos 5 o 6 días tendría que empezar a normalizarse
si no totalmente, pero en gran medida el suministro en Salta. Exacto, le llevas mucha tranquilidad a los sectores porque realmente había mucha preocupación. Yo lo escuché a algunos intendentes, hoy inclusive hablé personalmente con ellos esta mañana, en línea privada, digamos, y me decían la situación es muy preocupante. Bueno, de ahí la reunión que tuviste vos días pasados, ministro, con el presidente de YPF. La última consulta, y ya nos dejaste en claro esto, así que bueno, tenemos la esperanza de que esto así sea. Hoy se dio de nuevo una situación, parece que hay un teléfono descompuesto en Nación. El presidente habló hoy de subir de nuevo las retenciones al campo, pero resulta que el ministro sale por detrás, Julián Domínguez, y dice no, de ninguna manera. Parece que no hay diálogo entre ellos. ¿Qué va a pasar, ministro, con ese tema? ¿Otra vez estamos ante la 125? Bueno, la misma, te diría, impresión, zozobra y asombro que usted tiene, Daniel, es la que nos invade a todos, ¿no? Efectivamente, el ministro habló de aumentar retenciones, el presidente temprano en la mañana, creo que fue en una entrevista radial, de aumentar retenciones como única manera de desacoplar los precios, sobre todo creo que se refería al trigo, porque también equivocadamente suponen que el aumento del trigo tiene directa incidencia en el aumento del pan, ¿no? Y allí hay también un error de concepto porque el trigo participa en un 19% en el precio del pan. El resto es energía, es mano de obra, es impuestos, es otros productos. O sea, no es el aumento del trigo el responsable directo de tamaña suba del pan. Allí, insisto, hay un error de concepto que, bueno, sería motivo de otra charla, pero el presidente supone que aumentando retenciones desacoplaría precios internacionales con el mercado interno. Otro error de concepto y de precisión, porque la historia nos muestra que cuando eso se hizo, de ninguna manera bajaron los precios. Y si no, le pongo otro ejemplo concreto de el error en esa concepción, la carne. La carne fue absolutamente castigada con pérdida de mercado, con quebranto a productores, con cierre de exportaciones, y nadie me va a decir que hoy los argentinos pueden comer libremente un asado o que el precio de la carne no se fue a la nube. Entonces no es ese el camino, y el ministro Domínguez efectivamente en un desprolijo entendimiento del gobierno nacional que la verdad que tiene, ¿no?, estas cosas raras, salió por tuit a aclarar que de ninguna manera van a aumentar las retenciones, que cierto es que no podrían aumentar. En eso el presidente fue sincero, porque ya están al tope de lo posible por decreto. Cualquier incremento tendría que ir al Congreso. Exacto, bueno, ya le pasó la pelota al Congreso. Donde no ha de prosperar, si Dios quiere, ¿no? Ya le pasó la pelota al Congreso, Martín, el presidente. Dijo que el tema de retenciones es una cuestión que se debe debatir ahí, y ya se sacó la papa caliente y le dijo, tome, arreglesen ustedes como pueda, el tema ya va a ir al Congreso. Mire, Dios quiera que este nuevo Congreso mucho más equilibrado entienda que ese no es el camino. De hecho, la renta inesperada o esos proyectos trasnochados tampoco son el camino, porque al mismo tiempo que los precios internacionales de los commodities tuvieron una alza desordenada, y que no le sirve a nadie, le garantizo que no le sirve a nadie, los insumos que componen la posibilidad de generar hoy una tonelada de soja, maíz o trigo también se fueron a la nube. Léase agroquímicos, léase nutrientes, léase fertilizantes. Ha aumentado muchísimo también el costo operativo, contratistas, combustibles y los impuestos, ¿no? Los impuestos que lejos de alentar a producir más, siempre castigan al que está en blanco, ¿no? Lejos de ampliar la base de contribuyentes, siempre nos ocupamos de exprimir más a los pocos que contribuyen. Entonces, claramente no es ese el camino. Quiera Dios que haya sido un desentendimiento entre el presidente y el ministro. En esta le doy la derecha al ministro. Quiera Dios que cualquier proyecto que en una Argentina absolutamente diezmada por una carga impositiva federal no prospere en iniciativas de este tipo, y bueno, y confiemos en eso. Exacto.
Ministro Martín, gracias. Qué fantástico, que hayas participado así de manera espontánea. Eso es lo lindo, ¿no? Que tenemos a veces, vos sos uno de los pocos que lo hace, que bueno, que te hayas ofrecido tu tiempo, estás volviendo del viaje del norte para aclarar este punto que nosotros comentamos. Vamos a estar atentos cómo sigue este tema. Gracias de nuevo, ministro. Te mando un fuerte abrazo. El agradecido soy yo por permitirme informar y cumplir nuestro deber de funcionario, que es contarle a la gente lo que pasa y lo que hacemos por resolver los problemas. Así que muchísimas gracias, muy buenas noches, Daniel. Chao, Martín, gracias.